Pluma, Lápiz y Veneno, un programa declarado de interés cultural por la Subsecretaría de Cultura de la Municipalidad de Pilar. Desde este momento, Pluma, Lápiz y Veneno, un programa dedicado al arte y sus protagonistas, con la conducción de María Inés Nouselies. Hola, buenas tardes, soy María Inés Nouselies y te doy la bienvenida a Pluma, Lápiz y Veneno, como todos los jueves, 15 horas, aquí en FM Plaza de Pilar. Bueno, les cuento que este es un programa muy especial porque es un programa dedicado a una entrevista que realicé a Eduardo Gor, que es un luthier argentino. Ya van a ir escuchando la entrevista, la separé en 3 partes, con lo cual de a poquito vamos a ir escuchándola porque es una entrevista larga, pero es muy interesante. Así que bueno, vamos con la primera parte de la entrevista de Eduardo Gor entonces. Bueno, y estamos acá con Eduardo Gor, una excelente persona y excelente luthier. Contanos, Eduardo, ¿cómo estás primero? Bueno, en este momento estoy un poco entre distraído por toda la situación y también me da un poco de risa porque somos súper amigos. Sí. Y es cómico un poco sentirme así entrevistado como en televisión. Sí. Bueno, contame, Eduardo, y contale a la audiencia en general, ¿cómo es esto que se te dio por hacer violines, ser luthier y hacer violines en especial barrocos, ¿no? Como vos, o sea, ¿cómo surgió la idea? Sí, yo empecé con la idea de construir violines cuando después de 1 año y medio de tocar violín me encontré en la escuela que hacía las lecciones, en una escuela municipal, un cartel que decía que había lecciones introductivas a construir un violín y yo desde chiquitísimo trabajé la madera, trabajé el cartón, todo lo que podía permitirme construir las cosas que me gustaban desde muy muy chiquito. Yo me hice mis juguetes toda la vida. Construir para mí era una cosa fuerza que me salía. Y bueno, el violín siempre me atrajo como objeto en particular. O sea, yo cuando decidí tocar violín, más allá del repertorio, del sonido, me atraía el objeto. O sea, fue realmente así. Yo vi fotos de violines y vi violines y siempre sentía como un imán, sí. Pero era el objeto en particular y saber que podía aprender a construirlos me enganché sin pensar, o sea, no tuve duda. Claro. Entonces empecé a hacer ese pequeño curso que era, sí, digamos, una persona que me guió a construir un violín en modo un poco no demasiado correcto técnicamente porque era una persona autodidacta. Pero ¿eso dónde fue? ¿Acá en Rosario? Eso fue acá en Rosario, sí. Pero fue igual lo que te inició y que fue muy importante. Descubrir, sí, lo que era hacer un violín y se transformó en mi hobby. Yo en esa época terminaba el secundario, me anoté en la facultad de La Plata para hacer diseño industrial, que era un poco lo que yo tenía pensado como profesión. Y durante ese año que hice la facultad, todos los momentos libres me los dedicaba a seguir una nueva construcción, porque ese violín que había empezado con ese maestro lo había ya terminado. Me
por hobby seguí construyendo violines. Bien. Y ese año en la facultad me di cuenta que mi energía iba mucho más fuerte hacia el violín que a la facultad. Claro. Y por otro lado, descubrí que el rol del diseñador industrial, que era lo que yo estaba estudiando, no era como yo lo idealizaba, sentado en un estudio en el medio del bosque proyectando la Ferrari, sino que estás en un ambiente de una grande ciudad donde hay justamente industrias importantes, porque el diseñador no trabaja para una pequeña industria chiquitita. Y yo nunca logré concebir de vivir en una ciudad grande como Buenos Aires. Sí. Yo me crié en un pueblo chiquito y para mí estar en la naturaleza es importantísimo. Y me di cuenta que trabajar en un ambiente como el que el diseñador industrial tenía que trabajar no era lo que a mí me hacía estar bien. Y cada vez crecía más las ganas de construir violines y el luthier sí podía vivir en las condiciones que yo sentía mías, ¿no? Mi cliente es un músico, es una persona que se mueve en el arte, que lo siento que me resuena, que puedo vivir libre de horarios, de dónde ubicar mi casa, porque el violín vos lo construís. Sí. Y el cliente puede estar del otro lado del mundo, ¿no? Exacto. No es necesario estar... Y después de esta iniciación acá en Rosario, ¿cómo fue que llegaste a Cremona? Bueno, cuando decidí entonces dejar la facultad y hacerlo en serio, la lutería, busqué en Buenos Aires con quién estudiar, ninguno de los pocos luthieres que había aceptaba alumnos. Después la única posibilidad en Argentina fue ir a Tucumán, donde había un maestro italiano muy bueno, por suerte me tomó porque ya era el último año que estaba prácticamente jubilándose, y él fue el que me dijo, vaya a Cremona, que es donde está la escuela de Cremona, vale la pena, usted tiene talento. Bueno, él me empujó. Me anoté en la escuela de Cremona, que es una escuela no muy fácil de acceder, porque todo el mundo mira como centro de la lutería Cremona y toman solamente 11 personas por año y todo el mundo quiere ir ahí. Este maestro me dio una carta de recomendación muy buena, donde hablaba de mi talento. Bueno, me dio una ayuda muy grande, que todo eso contribuyó a que me aceptaron. Y bueno, me fui a Cremona a los 20 años. Y ahí continué lo que ya había empezado con este maestro, que había sido realmente la formación más importante que yo tuve fue ese año con este maestro, porque fue muy intensa. Él tenía 70 años y fui un poco como su heredero en su trabajo, y realmente me dio todo lo que pudo, cosa que no fue tan así cuando llegué a Cremona, que tenía maestros jóvenes y que no tenían muchas ganas de enseñar, ¿no? Mirá. Ellos en Cremona, digamos que yo me transformaba en poco tiempo en competencia, claro, ¿no? Entonces era muy diferente que con el maestro que yo tuve, que se llamaba Alfredo del Lungo. Y después, bueno, en Cremona había miles de posibilidades también de aprender, incluso afuera de la escuela, porque es una ciudad donde vienen luthieres de todo el mundo, y eso permitía un continuo contacto con personas de este trabajo que vinieron incluso ya con otras formaciones, y era muy enriquecedor estar ahí. Seguro. ¿Y cómo decidiste o cómo llegaste al violín barroco específicamente? Y bueno, al violín barroco llegué porque en modo espontáneo, no sé ni por qué, siempre me atrajo la música barroca. Es la música que más me toca emotivamente, que más me gusta escuchar, y que después empecé a tocar, a hacerla como músico, porque empecé a estudiar la viola da gamba. Toqué en grupos de música barroca por un par de años, incluso hice conciertos con un grupo. Siempre lo viví
como un hobby hecho seriamente, porque mi profesión fue siempre construir, Claro. pero digamos que lo tomé muy en serio también estudiar la viola da gamba y hacer la música barroca con instrumentos originales. O sea, el violín barroco es simplemente el violín como nació en el periodo barroco, o sea, como realmente salió de las manos de Stradivari. Después fue transformado a mitad y fines del 1700, o sea, los violines que hoy vemos de Stradivari fueron todos transformados. Se le cortó el mango, se puso un mango más largo, se le cambió el diapasón, mucho más largo, se aumentó el ángulo del mango, se abrió la caja, se le sacó la cadena, que es un refuerzo interior, y se encoló una cadena más grande. O sea que todos los violines que hoy vemos de Stradivari están todos transformados en violines, lo que se define moderno. Sí. Y que por desgracia no hay un solo violín Stradivari original. No podemos hoy escuchar un violín original de Stradivari. Fueron todos modificados. Estamos escuchando Pluma, Lápiz y Veneno, con la conducción de María Inés Nouselias. Pluma, Lápiz y Veneno. Agenda. Bueno, y se van terminando las vacaciones de invierno, pero la actividad cultural sigue acá en Pilar. El viernes 1 de agosto, 17 horas, un huevo en Dedolandia.
La compañía de teatro Aquí y Ahora se presenta a las 17 horas en el Teatro Lope de Vega. 2 y 9 de agosto a las 21:30 horas, Rosa Ursusa presenta Una tragedia argentina, de Daniel Dalmaroni, en el Teatro Lope de Vega, una obra que fue presentada el año pasado, es una reposición de una obra increíble, no se la pierdan. Recuerden que hasta el 3 de agosto continúa la muestra del Club de las Mascotas en Galería Foz en Torres del Sol. El 4 de agosto comienzan los talleres en el nuevo Centro Cultural El Cruce, en Juan Azurduy 1244. Para mayor información llamen lunes, miércoles o jueves de 5 a 9 de la noche al 15 3447 5050. Hay talleres de todo. El 6 de agosto a las 4 de la tarde se presenta el libro Versos Peregrinos de Emiliano Pintos. El evento contará con una exposición fotográfica y la presencia del embajador de Chile y los cónsules de Buenos Aires y Uruguay. El 8 de agosto a las 20 horas es el Día de la Cultura Nacional en el Centro Cultural Federal de Pilar, con exposición de ponchos y participación de recitadores. Y para que se vayan agendando y organizándose, el 9 de agosto a las 9:30 de la mañana, de 9:30 a 2 de la tarde, hay una masterclass, un taller de escritura y creatividad, dictado por el licenciado Jorge Horacio Huertas, El derecho a la voz propia, cómo escribir una obra de teatro. Está dirigida a actores, directores teatrales, estudiantes, escritores y público interesado. Esto en el Centro Cultural Federal de Pilar. Bueno, como siempre le agradezco muchísimo a Fernando de Tarsila, que me marca los cuadros en el cruce de Derqui en Ruta 8. Y quiero contarles que en Buenos Aires siguen las actividades, todos los museos tienen actividades para los chicos durante estas vacaciones. En el Malva, además, inauguró Le Parc, donde hasta el domingo 3, donde la última retrospectiva de Le Parc fue hace 14 años. La muestra que se presenta ahora en el Malva concentra las experiencias cinéticas que tiene en torno a la luz. Y les recuerdo que Le Parc fue reconocido con el Gran Premio Internacional de Pintura en la Bienal de Venecia en el 66. Fue uno de los precursores de alejarse de la pintura, acercándose a una concepción más dinámica de la obra de arte. Es un mendocino, nacido en 1928, que vive en París desde el 58. Es uno de los pioneros del arte cinético. Y relacionando también la obra de Le Parc con la obra de Cortázar, con la cual se podría hacer algún paralelismo con el tema lúdico y metafórico, les cuento que en el Malva va a haber cursos sobre la relación de la obra de estos dos artistas en agosto. Así que quienes están interesados pueden entrar a la página de Malva para inscribirse. Les cuento que continúa la muestra en MACBA, en Avenida San Juan 328, de Alberto Biasi y de Torkins, que son dos artistas que también trabajan la abstracción cromática y el cinetismo. Y atención, porque se vienen los concursos. Hay un par de concursos muy interesantes. Está el concurso Arte Único Branca, que es la colección de afiches que se hace todos los años. Hay tiempo hasta el 13 de octubre y hay premios de 20.000, 14.000 y 8.000 pesos. Es para artistas de hasta 40 años y pueden entrar a la página www.arteunico.com.ar. El otro concurso tiene que ver con la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. Abre una convocatoria con una temática relacionada a la Bolsa de Comercio. Se puede presentar una sola obra con seudónimo. Va a haber muy grandes premios en dinero. Hay tiempo hasta septiembre. Aquellos que estén interesados, pueden ingresar a la página de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires.
Y bueno, vamos a escuchar la segunda parte entonces del audio de la entrevista de Eduardo Gor. Y decime, hoy en día, con los avances tecnológicos que hay, o sea, la pregunta que te voy a hacer en medio, ¿qué es lo que hace que siga existiendo el luthier? ¿No es cierto? Porque, digamos, con los avances tecnológicos y los temas de informática y todas las posibilidades que habría de que una máquina hiciera el violín supuestamente perfecto, ¿qué es lo que hace que hoy en día siga existiendo una persona que tenga determinada sensibilidad, o qué es lo que hace que sea diferente un violín hecho por una persona, por un luthier? Sí, esto es una cosa muy interesante, porque yo creo que es lo que pasa en cualquier forma artística, que podríamos realmente comparar el obtener un buen violín con el obtener una interpretación que transmite, o un cuadro que cuando lo ves te emociona, o hasta un plato de cocina que cuando lo comes sentís que hay algo particular atrás. O sea, la construcción de un violín tiene toda una componente técnica muy precisa de cómo se ejecuta una cosa, las maderas que se utilizan, medidas en valores más o menos estandarizados, pero el toque final de los espesores y de las curvas, que son los elementos que van a definir el sonido del violín y que van a hacer la diferencia entre un gran violín y un violín medio, no es posible racionalizarlo, no es posible estandarizarlo. No podés hacer un cálculo matemático y decir, bueno, yo tengo esta madera y meto los parámetros y me dice la computadora hace este espesor. O sea, la madera es un esqueleto de un ser vivo. O sea, la madera es el esqueleto del árbol, y no hay dos pedazos de madera iguales, porque incluso dentro del árbol cada pedazo, por más que estén cerca, va cambiando de características, y dentro del pedazo, desde el centro del árbol hacia afuera, es continuamente diferente. O sea que tenés que tener una sensibilidad muy exquisita, porque tenés que tener una percepción muy cercana a la materia que estás trabajando. Sí, lo que sucede es que evidentemente tenemos una parte en un plano no racional consciente, pero que nuestro cerebro en un plano inconsciente elabora información de una complejidad que no hay modo de hacerlo en una dimensión consciente. O sea, en Estados Unidos hubo universidades de física acústica que, un poco jugando, tomaron el desafío de analizar los Stradivari con los aparatos más modernos de acústica, hicieron estudios de todo, y en concreto obtener un modelo matemático que te pueda guiar en modo práctico en cómo construir un violín para que suene como un Stradivari, no se llegó a nada. Y lo que yo pude tocar con las manos, que lo vi en mi experiencia, fue que a medida que pasaron los años y que dejé de usar la mente racional para justificar ciertas decisiones, sobre todo en esa fase final, y me dejé guiar por un plano intuitivo, pero que era un plano intuitivo muy lógico, los resultados fueron cada vez mejor, notablemente mejor, a medida que eliminé la intervención mental en esas decisiones finales. Y los resultados tienen una homogeneidad que confirma que lo que sucede en este plano inconsciente es muy lógico, porque si no, no podrían ser tan constantes los resultados. Y bueno, yo lo vivo muy claramente, esa dimensión donde le doy fe a los impulsos que me llegan a las manos, aunque la mente no logre explicar de qué es lo que está pasando. Sí, a veces incluso las decisiones que toman las manos pueden ser hasta contrarias a lo que la mente diría, que me diría, no, esto no hay que tocarlo, y yo siento que la mano
va ahí. Y cuando entras en tocarlo. conflicto, ¿qué haces? ¿Seguís o esperás y te tomás un recreo y decís, bueno? Digamos que me llevó más de 10 años de trabajo Asumirlo. quitarle ese poder a la mente. Y lo que me ayudó mucho fue empezar hace unos 11 años todo un proceso de vivencias con la meditación, donde gracias a la meditación volví a escuchar impulsos muy sutiles que se mueven dentro de nuestro, sobre todo nuestro cuerpo, porque no son ideas, son sensaciones físicas que llegan a las manos, que se sienten en la panza, que se sienten en el pecho, y ahora me guío en esa fase final de decisiones muy sutiles, me guío por esos impulsos y no por lo que diga la mente. O sea, me llevó tiempo darle confianza a eso. Sí. O sea, yo siento, mientras estoy, por ejemplo, quitando los espesores de las tapas, que son lo que van a definir en gran parte el sonido, yo siento que mientras hay que seguir quitando, las manos tienen ganas de trabajar y siento que, o sea, les cuento en concreto, ¿no?, lo que siento que el pecho está un poco comprimido y que necesita expandirse. Y sigo trabajando, y hay un momento donde siento que las manos dejan la herramienta y que coincide con una sensación de expansión, que esa cosa que me apretaba en el pecho se expande y todo se relaja, y es como ese es el señal que me dice, ok, ahora basta, perfecto. Y a veces la mente mide lo que quedó y dice, no, pero ¿cómo? Acá habría que sacar más, o acá sacaste mucho. Sin embargo, cuando después termino el instrumento y pongo las cuerdas y lo pruebo, la sonoridad sonaba súper y era justo. Me llevó muchos años tomar esa confianza a estos señales, ¿no?, que son muy sutiles. Y que hace la diferencia, que lo pueda... lo que hace la diferencia, sí. Y hoy me comentabas algo muy interesante sobre el tema del cambio de arco que hacías con respecto a los para lograr distintos sonidos de distintas épocas. Sí, esto por ahí muchas veces la gente no lo sabe, que en la historia de la música no existió un solo violín, como ya hablábamos, y tampoco existió un solo arco, como fue acompañando estas transformaciones de lo que se pedía al músico de parte del público. Los luthieres de las épocas fueron tratando de resolver esos cambios de exigencias y fueron cambiando también el arco y el instrumento. O sea, digamos que se empezó en un periodo donde nació el violín, a mitad del 1500, donde venía utilizado casi exclusivamente en la corte, en ambientes donde no había demasiado público. Se fue pasando hacia ambientes cada vez más grandes, donde después surge un público, el teatro como teatro, y donde viene gente a escuchar, llega mucho más tarde, 100 años más tarde más o menos, en el 1600 empiezan a crearse situaciones de público, y después empiezan a crecer los espacios con un público cada vez más numeroso. Entonces el músico necesitaba tener instrumentos que sonaran cada vez más, y el arco tenía que poder también acompañar este pedido de mayor potencia sonora. Entonces el arco fue transformándose incluso más que el violín. Se empieza con un arco muy pequeñito, muy corto, con pocos gramos, y de a poco el arco se fue transformando cada vez más largo, cada vez más curvo, para poder apretar más, compensar el peso de poder apretarlo más. Y bueno, sufrió desde el 1600 al arco moderno una transformación casi radical. O sea, es todo otro concepto, incluso de uso. Claro. Esto hace que cuando hoy el músico decide
hacer los distintos repertorios de los distintos periodos, se plantea el concepto de hacerlo en modo filológico, o sea, en modo fiel históricamente, o lo hago con el instrumento en condiciones modernas. Y en los años 70 sobre todo se desarrolló cada vez en modo más amplio la idea de reconstruir los elementos que había alrededor de cada música en cada periodo, desde el arco al violín, a las cuerdas, incluso hasta la acústica, porque no es lo mismo tocar, por ejemplo, un laúd renacentista en una pequeña habitación muy resonante, que es donde nació esa música, donde nació ese instrumento, o tocarlo en un teatro para 2.000 personas, con una acústica moderna donde no hay resonancia, no hay reverberación. Entonces, la tendencia en los últimos años fue de cuanto mejor recreo el entorno, el instrumento, los elementos que componen la ejecución, me acerco seguramente más a lo que puede ser una sonoridad de ese periodo. Aunque no estamos nunca seguros porque no hay grabaciones de cómo sonaba realmente esa música en esa época, pero sé que si ya empiezo con un arco diferente, con cuerdas diferentes, con un violín diferente, seguro que va a ser bastante diferente. Ya con el mismo arco, el mismo violín, no es tan fácil, ¿no?, entrar en la estética incluso interpretativa de un periodo, pero al menos que los instrumentos y los elementos que objetivamente sabemos que eran hechos en un cierto modo, que al menos esos sean esos. Estamos escuchando Pluma, Lápiz y Veneno, con la conducción de María Inés Nouselias.
Bienvenido a Pluma, Lápiz y Veneno, Hernán de Luca. Hola, ¿qué tal, María? ¿Qué haces? ¿Cómo andás? Director de Rosa Orsusa. ¿Cómo anda todo? Bien, todo muy bien. Esperando volver a contar una historia que estrenamos el año pasado, que es una tragedia argentina. Muy divertida. Sí, en la superficie, ¿no? Sí, claro, sí. Es una obra que sí, que enseguida brotan las risas, pero inmediatamente uno se va poniendo en otro estado, en la butaca, y va viendo cómo esas mentiras que se van lanzando escena tras escena, los integrantes de la familia, bueno, se ponen un poquito más oscuras. Tal cual. Pero no, te decía que es algo atípico para los elencos de Pilar el insistir y seguir con una misma obra. Nosotros nos autoimponemos el estreno de cada año y la verdad que yo este año quería seguir jugando con estos personajes, con la apuesta, tratar de mejorarla, de ir buscando variantes, de profundizar, porque el tema me parecía atractivo y porque, bueno, a todo el elenco nos gustó y queríamos seguir con esta pieza de Dalmarón, y de hecho en lo que va del año nosotros reestrenamos una obra del año 2008 que fue Paradiso Perduto, pero las funciones fuera del partido siempre fue con una tragedia argentina. Bien, recordame quiénes trabajan. En esta obra está Horacio Dal interpretando al padre, Paola Abdala haciendo de Susana, la madre de la familia, Pablo Romero es Roy, el hijo, Vanessa Caldara es Vietnam, la hija, y yo soy Mario, el tío. Bien, sí, fue a teatro lleno el año pasado. Sí, bueno, por suerte estamos viviendo una especie de primavera, todos los elencos independientes, tenemos una muy buena respuesta del público, que tiene que ver con un trabajo que venimos haciendo desde hace años, la persistencia, la insistencia, el seguir con la disciplina, buscando siempre mejorar. Bueno, se ve también en la cantidad de gente que nos acompaña, nos ven y ya confían en el producto que nosotros vayamos a presentar. Sí, seguramente, sí. Bueno, fue una obra que me gustó muchísimo, así que seguramente este año voy a volver a verla. ¿En qué fecha está programada? Vamos a estar reestrenando el 2 y 9 de agosto, solamente serán 2 funciones, en el Teatro Lope de Vega, siempre a las 21:30 horas. La idea es que estén ahí puntual, porque bueno, queremos que vean básicamente esta obra, no habrá shows en el hall. En la previa. Sí, salvo que sea una sorpresa, pero por el momento no, estamos abocados a nuestro trabajo y bueno, queremos que la gente venga y disfrute, aquel que la vio y le gustó, que la recomiende, el que no, bueno, tiene una nueva posibilidad de ver esta obra que ha sido premiada en el año 2004 a la dramaturgia a nivel nacional, y bueno, estamos con ganas de que nos acompañen. Bien. Bueno, entonces estaremos allí en los primeros días de agosto haciendo la fila para entrar y para verlos nuevamente en el Teatro Lope de Vega. Bueno, muchas gracias a vos por el espacio de siempre, por darme la posibilidad de difundir el trabajo que hacemos, y a todos los oyentes los esperamos. Esto es en Pedro la Grave 725, el Teatro Lope de Vega de Pilar, nuestra segunda casa, y ahí estaremos. Muchas gracias. Gracias a vos, hasta luego. Un abrazo, Hernán. Chao.
Escuchábamos la música de la película Los Coristas, dirigida por Christophe Bartier, una coproducción de Francia, Suiza y Alemania en el año 2004, con fotografía de Carlo Barini y música de Bruno Coulet. Los Coristas es una película increíble cuya trama se desarrolla en Francia en el año 1949, en un orfanato de la posguerra donde iban alumnos entre 8 y 13 años echados de otros establecimientos de enseñanza y que están al límite del sistema educativo. Está basada en un hecho real, tristemente, y aparece un maestro que intenta ayudarlos. Este maestro es Gérard Jugnot y trabaja también François Berland. La película sobre el tema de la enseñanza, es un reformatorio donde los niños sienten miedo, un miedo que los marca de humillación. Lo importante no es el golpe, sino todo lo que envuelve el golpe, lo que ocurre antes, lo que ocurre después, lo que no se ve y que se liga a la palabra humillación. Se puede hacer un paralelismo de esta película con un libro de Hergé que se llama Los Fronterizos, de Editorial Tusquets, que dice lo siguiente: el miedo de este niño frente al poder del adulto deja una huella indeleble, incomparable con el miedo de Matthew a las reacciones vandálicas de los internados. El miedo infantil funda una temporalidad eterna en la que el sujeto se diluye. El temor frente al poder del adulto funda una temporalidad salida de tiempo, una eternidad de castigo, en la que solo se aprende el temor, el desvalimiento, la dependencia absoluta al poder ilimitado del adulto, en la que solo se aprende la humillación, una marca que se lleva de por vida. Esta película es muy tierna en un punto, y cuando el maestro conoce a los chicos, muestra una modalidad de acercamiento muy diferente, porque les pide que saquen una hoja y que escriban su nombre y sus sueños. Y les dice: quiero conocerlos. Esto yo creo que ya es una apuesta al futuro de estos chicos. Y bueno, como dice Montaigne, el niño no es una botella que hay que llenar, sino un fuego que es preciso encender. Estamos escuchando Pluma, Lápiz y Veneno, con la conducción de María Inés Nouselias. Bueno, y vamos con la tercera y última parte de la nota de Eduardo Gor. Hablando de la estética, tus violines también tienen una estética muy particular, porque acompañan también toda la estética barroca, no es nada más el sonido, sino el tallado que le haces. Los instrumentos fueron instrumentos, como la palabra dice, para hacer música, pero como casi todo en aquellos momentos históricos, no estaban desenganchados de otros aspectos artísticos. O sea, el violín, por más que era un instrumento para hacer música, tiene una construcción estética muy bien concebida, muy bien desarrollada, donde haya un equilibrio formal de curvas, de ritmo, de armonía. Y yo estoy convencido que si uno toma en mano un objeto que estéticamente es, entre comillas, agradable o nos comunica el placer de verlo, induce en nosotros un estado que algo se crea de positivo. Entonces yo pienso que un buen instrumento no solo tiene que sonar bien, sino que tiene que ser lo más bello posible, porque ya cuando yo tomo ese instrumento me enamoro de ese instrumento. Y hacer música enamorado es muy diferente que hacer música simplemente leyendo notas. Y en la lutería barroca era aún más fuerte esta búsqueda. El violín, digamos que nació siempre como un instrumento bastante sobrio en decoraciones, por más que tiene una profundidad de formas realmente muy grande, no está tan recargado de
de adornos, como por ejemplo lo que sucedía con las violas da gamba, que son instrumentos que convivieron en esa época. Son dos familias diferentes, no es que la viola da gamba sea más antigua que el violín, era otra familia, pero la viola da gamba, siendo un instrumento que por la moda del periodo la ejecutaban los nobles en la corte, en particular era un instrumento que venía, viendo los cuadros de la época, usado mucho por las mujeres, más que los hombres. En cambio el violín, casi no se ven mujeres que toquen el violín, y el violín era un instrumento que lo usaban profesionales, que en la época un profesional quería decir la servitud, estaba inferior a un noble. O sea, en la época el amateur era superior al profesional, socialmente, porque el que se podía permitir hacer algo por puro placer, sin duda era porque tenía resuelto el tema de la comida, y en cambio el violinista normalmente, socialmente, bueno, fue una persona que trabajaba con eso, porque aparte es un instrumento que necesita mucho más estudio para poder tocarlo con calidad, y un amateur es difícil que pueda dedicar tanto tiempo como un profesional para tocarlo bien. Entonces la persona que compraba violines no tenía el poder económico de un noble, y no tenía quizás tampoco la búsqueda estética que podía tener una persona de la corte. Entonces las violas da gamba tienen trabajos de escultura muy refinados, en vez de tener el rizo, que es el típico elemento que resuelve el clavijero en el violín. La viola da gamba, la cosa más típica es tener una escultura de una cabecita, que puede ser una cabeza de mujer, o puede ser una cabeza de hombre, normalmente una cabeza de mujer. Muchísimos instrumentos tienen todo el clavijero con bajorrelieves o con incrustaciones, los diapasones con incrustaciones de marfil o filetes, cosa que en el violín prácticamente no se ve. Pero esa esencialidad de formas del violín nace con un estudio muy profundo de proyectación también. O sea, por más que parece menos decorado, en la esencia tiene toda una búsqueda profunda. Bueno, Eduardo, te agradezco muchísimo la nota y seguimos conversando fuera del micrófono. Muchas gracias. Gracias a todos y gracias. Estamos escuchando Pluma, Lápiz y Veneno, con la conducción de María Inés Nouselias.
Bueno, se nos acabó el programa. Les cuento que este es un programa grabado por cualquier eventualidad estrambótica que haya sucedido y no haya mencionado. Le agradezco muchísimo a Guillermo Helen por su artística. Muchísimas gracias, Super, operador técnico. Y los espero el próximo jueves, 15 horas. Esto fue Pluma, Lápiz y Veneno, un programa dedicado al arte y sus protagonistas. Nos reencontramos el próximo jueves a las 15 en FM Plaza 92.1. Pluma, Lápiz y Veneno, un programa declarado de interés cultural por la Subsecretaría de Cultura de la Municipalidad de Pilar.